Esta es la enseñanza de la palabra correspondiente al domingo junio 9 de 2013 en la escuela dominical. Comenzando la conferencia La mortificación del pecado. Y vamos a leer uno de los 4 pasajes fundamentales de nuestra meditación en la palabra, Romanos 6. Y les invito, hermanos, a que juntos oremos, leamos la palabra de Dios en voz fuerte y alta. ¿Qué concluiremos todos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para lo mismo que Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en la muerte? Por tanto, en nuestro bautismo fuimos bautizados con el muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros queremos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él muerte, sin duda también estaremos unidos con él en resurrección. Sabemos que nuestra nueva naturaleza fue crucificada con él, nuestro cuerpo dejándonos sometidos por él. De modo que ya no quedamos siendo esclavos del pecado, porque el que muere ya no es el pecado. Ahora bien, si hemos muerto como Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido pasado de los muertos, ya no deja de volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre. En cuanto a su vida, vive a Dios. De la misma manera, también ustedes consideren su muerte como pecado, pero viven para Dios y por Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, y no obedezcan a sus madres de Dios. No obedezcan los niños de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Al contrario, obedezcan más bien a Dios como si no están muertos de la muerte de la vida, presentando los niños de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así es que ya pecado de los niños de ustedes, porque ellos no trabajan en él. Entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos debajo de la ley o la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que los que se pegaron a alguien para obedecerlo son culpables de que la obedecen? Porque nosotros ya se el pecado y hablamos de que otra ciencia y la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes de la necesidad del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que después permiten. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes estados de la justicia. Hablan en términos humanos por la limitación de su naturaleza humana. Antes obedecían rodeados de su cuerpo para hacer vivir a la impureza que lleva más y más maldad. O predicando ahora la verdadera justicia que lleva. Cuando ustedes regresaron del pecado, estaban en el dominio de la justicia. ¿Qué podemos predicar por ustedes? Cosas que ahora les avergüenzan y que obedecen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la cantidad que conduce a la vida eterna. Por la paga del pecado de muerte, mientras se avanza en la autoridad de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, le solicito a alguien que traiga el tablero y los marcadores. Tenemos marcadores, ¿verdad? Sí, si no hay marcadores, no traigan el tablero. Vamos a ver. Bueno, que tengo acá, yo lo traigo. No, porque es que están, aquí es donde mejor se ve. No, es que sí tenía que estar súper oscuro. Bueno, hace algún tiempo veníamos haciendo un estudio sistemático o expositivo del libro de Génesis, y debido a los eventos y a la obra misionera que se nos ha permitido realizar, nos hemos
apartado un poquito de ello, no quiere decir que lo hayamos terminado. Algunos de esos aspectos los hemos visto en la predicación, y vamos a volver, ¿cierto? Sin embargo, dadas las circunstancias y los temas que el Señor está dando a su iglesia, he sido guiado por la palabra de Dios a hacer un estudio de los capítulos 6 y 8 de la lista de los Romanos, hablando específicamente de la mortificación del pecado, o también de la santificación progresiva. Los dos temas teológicos van de la mano. La mortificación del pecado produce santificación progresiva. Y para tener santificación progresiva es menester mortificar nuestro pecado. Entonces ya esta mañana hemos leído uno de los capítulos o textos fundamentales en los que vamos a basar nuestra enseñanza, que es Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. También vamos a tener Romanos capítulo 8 todos, Gálatas 5, 16 al 24 y Efesios 6, 10 al 20. Son textos que vamos a estar estudiando. Entonces, el tema de nuestro trabajo bíblico, de nuestro estudio bíblico, se titula La mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Bueno, estos son los textos fundamentales. Vamos a mirar algunos objetivos que perseguimos o con los cuales he sido guiado a presentar esta serie de sermones de enseñanza. El primer objetivo es que los creyentes reconozcamos la influencia, la gravedad y el perjuicio que causa el pecado en nuestras vidas. Reconocimiento de la gravedad y el perjuicio que nos causa el pecado. Lo segundo es que reconozcamos el llamado a la santidad. El reconocimiento del llamado de Dios a la santidad. Y sea nuestro propósito como cristianos vivir vidas santas. La iglesia es el pueblo santo y la verdad que debemos vivir vidas santas. No es una acusación, simplemente que la naturaleza vieja que todavía asusa, todavía nos persigue, que la iglesia aún vive en pecados, aún comete pecados. Entonces debemos trabajar más en la mortificación de nuestro pecado y en el progreso de nuestra santidad. El reconocimiento de que es un deber
del cristiano mortificar su pecado permanentemente. También que conozcamos que podemos vencer a nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son nuestros enemigos? El mundo y la carne. El pecado, el mundo, el diablo, carne, pecado. Nuestros enemigos, diablo y pecado, ¿cierto? Que podemos vencer las tentaciones, podemos tener victoria sobre el pecado. Finalmente, el propósito es equipar a los creyentes con armas poderosas en Dios. Entonces, en esta serie de estudios titulado la mortificación del pecado, vamos a reconocer la gravedad y el perjuicio que causa el pecado en nuestras vidas. Vamos a reconocer o a reafirmar el llamado de Dios a la santidad, procurando vivir vidas santas. Y vamos a reconocer también, a reafirmar que es un deber de todo cristiano mortificar permanentemente nuestro pecado. No es un asunto de hoy o mañana, o porque el pastor predicó el domingo en la iglesia, o porque ahora siento que es necesidad, pero pasado mañana se me olvida. No, es un deber permanente de resistir, mortificar al pecado. No solamente resistir, sino mortificar nuestro pecado. Debemos saber que como santos, santificados en Cristo Jesús, ese viejo remanente, ese residuo que nos quedó del pecado, wow, sí está bien interesado en perturbar nuestra vida y robar la santidad y no permitir nuestro progreso de la santidad. Nos reconocemos que como santos estamos pecando. Y mientras estemos en esta carne, vamos a pecar hasta el último momento. Por eso es una labor constante el resistir al diablo y mortificar nuestros pecados. Ahora también es otro objetivo que como creyentes conozcamos que sí es posible resistir al diablo. Algunos hermanos, debido a que casi todos procedemos de la antigua o del engaño religioso neopentecostal, carismático, en donde donde la filosofía dualista ha tomado un gran auge y se le da el mismo valor al diablo que a Dios. Y aún en la misma religión católica. Dice, el diablo y Dios están puestos en la misma posición de poder y autoridad. Esto no es bíblico, esto es una gran mentira. Entonces algunas personas vienen con la mentalidad de que el diablo y sus demonios han tomado mucha fortaleza y que es imposible vencer al diablo, vencer las tentaciones, que es imposible llegar a tener victoria sobre el pecado. Entonces vamos a conocer a través de estas enseñanzas que sí es posible. ¿Y cómo es posible? Bueno, el Señor nos equipa con armas poderosas en Dios y los creyentes somos equipados conforme a la palabra con esas armas para obtener victoria sobre el pecado y avanzar en el proceso de santificación. Entonces, de esta forma vamos a comenzar nuestro estudio viendo esos objetivos. Vamos a mirar como introducción un fundamento.
un fundamento de la iglesia, y es la parte de la Biblia. El Dios de la Biblia es el único Dios viviente y verdadero. Y es el Dios que se comunica con su pueblo especial. Y su comunicación para con su iglesia es mediante la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña el carácter, la naturaleza de Dios. Los cristianos debemos conocer bien la Biblia para conocer a nuestro Dios. Por ello, Él nos ha dado la gracia de la exposición de su palabra, para que en este espacio de la predicación, de la exposición de su palabra, profundicemos en su conocimiento. En realidad, el tema que vamos a tratar sí es la mortificación del pecado. Pero ¿cómo vamos a mortificar a nuestro pecado? ¿A través de nuestras obras? No. Vamos a mortificarlo a través del conocimiento de Dios. Si nosotros no conocemos al Dios viviente y verdadero, revelado en la Biblia, nosotros no vamos a mortificar nuestro pecado. Porque en la Biblia Dios se revela como santo. Dios nos enseña en su palabra que es el Espíritu y que es santo. Y también nos revela en su palabra que Él nos hizo a nosotros seres espirituales para ser santos como Él es santo. Y volvemos ahí a Génesis 1:26, donde el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué consiste esa imagen y semejanza? Bueno, la imagen es que nosotros, como seres humanos, reflejamos la identidad de Dios en esta tierra. Todo ser humano debiera ser un reflejo perfecto de la imagen de Dios. Que cuando Dios mira la tierra es como si se mirase en un espejo. Una tierra llena de hombres con semejanza de Dios. Pero esta imagen de Dios se deterioró con el pecado. Por causa del pecado, la imagen de Dios fue deteriorada. Pero a través de la redención, la obra de Cristo en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo, es restaurar esa imagen de Dios. Que nosotros tengamos la imagen de Cristo. Ahora, eso es cuanto a la imagen. Ahora, ¿qué es la semejanza? La semejanza nos habla del carácter de Dios. Y en dos aspectos: Dios es Espíritu y Dios es Santo. Y ese carácter fue implantado, esos dos atributos de Dios fueron implantados en el ser humano. Cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, ¿qué sopló? Su espíritu. De tal forma que a nosotros nos hizo ser espirituales. Con un cuerpo, pero espiritual. Dios nos hizo seres espirituales y sopló de su espíritu en nosotros, para que fuéramos seres preeminentemente espirituales. O sea, que el espíritu prevalezca sobre la carne, que el espíritu gobierne la carne, porque el espíritu es la semejanza de Dios. Es el gobierno de Dios en el ser humano. Y si el espíritu gobierna el ser humano, su carne es un instrumento, como lo dice el pasaje en Romanos 6, que somos instrumentos de la justicia, debemos ser instrumentos de la justicia. Entonces, Dios puso su semejanza en nosotros en santidad, porque Él es santo. Y el Espíritu que sopló en nosotros es el Espíritu Santo. Cada uno de los seres humanos tiene el Espíritu Santo. Ahora, en nosotros, los creyentes cristianos, al ser redimidos, es el Espíritu Santo quien trae la nueva identidad, quien nos retorna a la identidad de Dios, quien transforma nuestra naturaleza de pecado a santidad. Entonces, es el Espíritu Santo quien ahora morando en nosotros. Una cosa es morar y otra cosa es la existencia de un ser humano por el Espíritu Santo. No podemos confundir. Todo ser humano existe por el Espíritu Santo.
porque lleva aliento de vida, y todo ser humano lleva semejanza de Dios, porque eso fue el principio y así será hasta el fin de este mundo. Entonces ellos ya no tendrán imagen y semejanza de Dios, sino que estarán para siempre en el infierno pagando sus pecados, o pagando su gran pecado, que es el desconocimiento de Cristo. Ahora, nosotros somos seres, debiéramos ser seres eminentemente espirituales, o sea, el espíritu debe gobernar sobre la carne. Cuando entró el pecado en el mundo, el espíritu ya no es el gobernante preeminente, es la carne. Y el hombre, los deseos de la carne, hacer. Ahora, como seres a imagen y semejanza de Dios, siendo eminentemente espirituales, se supone que debemos vivir en la santidad de Dios. Porque la santidad no es un asunto de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Ya lo hemos visto repetidamente. No es un asunto del hacer, sino es un asunto del ser. Nosotros ya somos santos en virtud de la obra de Cristo. Él propició que nosotros fuésemos santos. Y siendo nosotros santos, lo más lógico es que debiéramos vivir en santidad. La pregunta es, ¿estamos viviendo en santidad? Ahora, como iglesia somos diferentes al mundo que es carnal y pecaminoso. Y la Biblia dice que como iglesia somos el reflejo de Cristo. Por eso somos llamados cristianos. Cristo está en nosotros y nosotros le reflejamos a Él. Pero la pregunta es, de nuevo, ¿estamos reflejando a Cristo? Y si no estamos reflejando a Cristo, debemos conocer más de Cristo para asemejarnos más a Él, para ser como Él es y poder reflejarlo cada vez más a Él. De eso se trata la santidad. Ahora, ¿qué nos hará ser transformados a la imagen de Cristo? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma día a día a la imagen de Cristo, para que le reflejemos cada día mejor. El Espíritu Santo nos está tallando a la imagen de Cristo y hace que produzcamos fruto agradable a Dios. Esto es, que cada día más tengamos el carácter de Cristo. ¿Por qué es menester que tengamos el carácter de Cristo? La imagen y semejanza de Cristo. Hermanos, porque eso es lo que a Dios, o eso es lo único que a Dios le agrada de nosotros, la imagen de su Hijo amado. Como lo dice Mateo, capítulo 3, el versículo 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En dónde se centra la complacencia de Dios? En su Hijo amado. En su Hijo amado. Entonces, hermanos, debemos exponer todo nuestro ser, debemos disponer de todo nuestro ser, para que la palabra de Dios transforme nuestras vidas a la imagen de Cristo, a través de esta serie de estudios titulada La mortificación. Uno de los principales aspectos de la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad es que seamos santos. Por ello, en este ciclo de enseñanzas nos vamos a concentrar en conocer un aspecto importante de nuestra santificación provincial, la mortificación del pecado. Tenemos una gran esperanza en la obra de la palabra y en el poder del Espíritu Santo para la transformación de nuestras vidas. Nuestra esperanza está
Mi esperanza está, tu esperanza debe estar en que la palabra de Dios va a reformar nuestra vida. Por esa razón, no podemos limitarnos a la enseñanza de la escuela dominical en esta vida, sino que debe ser una meditación frecuente, permanente. Ahora, vamos a tener escollos, vamos a tener dificultades, seguramente ahora van a venir feroces ataques de nuestros adversarios, el pecado y el diablo, el mundo, la carne, el yo, van a venir fuertes, cinturonazos, porque la obra que Dios está realizando en nuestras vidas es santificación. Y por supuesto que nuestro enemigo no está para nada contento con que nosotros vivamos en la santificación. Porque si nosotros vivimos en la santificación, y cada vez que estamos más santificados, más estamos en la presencia y en la comunión con nuestro Santo Dios, porque tenemos una identidad. Nos identificamos con nuestro Santo Dios. ¿Y saben una cosa? Antes de que el diablo fuera diablo, antes de que Satanás fuera Satanás, fue un precioso querubín que estaba en la presencia de Dios. Y de allí fue echado, dice el Señor. Y dice el Señor Jesucristo, yo vi cómo Satanás caía del cielo. Dice, no puede estar en la presencia. Dice, no puede tener comunión con Dios. ¿Por causa de qué? De su pecado. Él es el autor del pecado. Él es el origen del pecado. Lo vemos desde Génesis 3. Y toda la vida nos lo dice. Él es el padre del pecado. Él fue el primero que pecó. Él fue el primer mentiroso. Él fue el primer asesino. En todo el universo. En toda la historia. Entonces, hermanos, él tenía esa posición tan privilegiada. Posición que ahora ocupa ¿quién? Cristo. Nosotros. Su iglesia. En virtud de la obra de Cristo. En virtud de la obra de Cristo, la iglesia ahora tiene la posición de estar frente del trono de la gracia, amén, en la presencia de Dios, en la comunión de Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos nosotros los que estamos ahí. Ahora, ¿cómo se siente una persona, un ser, cuando es restituido? ¿Qué cariño siente por la persona que le reemplazó? Odio. Y siempre va a procurar, en este caso este ser espiritual, que es poderoso, un poder delegado por Dios, él siempre va a procurar que nuestra vida sea una desgracia. Y él siempre va a querer, la palabra diablo dice, significa acusador. Él siempre va a querer acusarnos delante de Dios y presentarnos peor que él. Por esta razón, la tentación, el pecado, van a venir a nuestras vidas a atacarnos. Debemos estar apertrechados. Y te lo digo a partir de mí. Yo no soy una blanca y dulce palomita. Yo mismo debo enfrentarme ante todas las adversidades de este mundo, ante todas las tentaciones, ante toda la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero tenemos una gracia. Y es que estamos en comunión como hermanos. Y tenemos las armas espirituales poderosas de Dios a derribar todo el momento de nuestra vida. Que el Señor nos asista en ese tiempo, en la mortificación de nuestro pecado. Ahora, tenemos esa esperanza en la obra de la palabra, por eso debemos
pero permanecer en la palabra. Pero también tenemos algo, el don más precioso que nos ha dado también el Señor, otro don precioso, otra gracia preciosa, que es el poder de su Espíritu Santo obrando en la transformación de nuestra vida. Y tenemos una razón poderosísima para luchar contra nuestro enemigo diablo. Si estuviéramos en otra situación, en otro tiempo de nuestra iglesia, quizás diríamos que debemos mortificar nuestro pecado para vivir vidas santas, y al vivir vidas santas recibiríamos mucho favor y gracia del Señor. Pero yo quiero decirles esto, no es así. Porque nosotros pensamos que el favor y la gracia del Señor son para este mundo, para cosas mundanas. Pero debo decirles que una de las, o la mayor motivación por la cual nosotros debemos mortificar nuestro pecado es porque estamos en un tiempo de preparación para el glorioso retorno de nuestro Señor Salvador Jesús, para la consumación de la preciosa salvación. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos prepararnos en una santificación permanente, en una mortificación de nuestros pecados, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo estemos más dispuestos, estemos mejor aperfectados, mejor dispuestos, más limpiados para vivir en la gloria con Él. La motivación de la mortificación de nuestro pecado no debemos ser nosotros. Debe ser Él. Amén. Debe ser Él. Que Él reciba toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración en su iglesia, porque es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Porque es una iglesia poderosa en Dios, con las armas poderosas que Él nos ha dado. Porque es una iglesia triunfante, porque es una iglesia militante. Y eso es lo que da la gloria a nuestros hermanos. Amén. Entonces, hermanos, habiendo hecho esta introducción, a partir de la siguiente semana, continuaremos en nuestro estudio bíblico acerca de la mortificación de nuestro pecado. Pero quiero que miren la otra lista, porque a veces cuando nosotros hablamos de la mortificación del pecado, hablamos o miramos solamente como de un aspecto religioso, como un aspecto doctrinal. Pero es menester que miremos también el otro aspecto, la otra arista. La mortificación del pecado es la victoria del creyente sobre nuestro enemigo. Amén. Es la victoria que ya Cristo ganó en la cruz y que ha sido dada a nosotros por gracia. Pero ahora vamos a vivirla. ¿Cómo vivir la vida de victoria, la real, la verdadera vida de victoria del creyente? Entonces, de esta forma, vamos a verlo. No se la pierdan. Ya comenzamos esta mañana. No se la pierdan. ¿Cómo vivir una vida de victoria? ¿Cómo no vivir derrotado por el pecado? Sino vivir una vida de victoria. De manera pues que, hermanos, dispongámonos en oración para que nuestro corazón anhele recibir la doctrina, la enseñanza bíblica, mediante la cual vamos a aprender, o el Señor nos va a enseñar, nos va a ministrar de cómo vivir nuestra vida cristiana en victoria. ¿Amén? Amén. Tenemos nuestro rostro y oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias porque esta mañana nos has permitido venir a tu presencia y a realizar esta celebración tan hermosa de culto al Señor. Te damos muchas gracias porque ya hoy nos has abierto las Santas Escrituras y hemos visto por tus palabras la introducción a un gran tema bíblico, a un gran tema importante para la vida del creyente, y es la mortificación de nuestro pecado, o la vida victoriosa del creyente sobre nuestro enemigo, el pecado.
De tal forma que, Señor, aquí nos disponemos y te pedimos, Señor, que a través de esta semana tú trabajes en nuestro corazón, disponiéndonos para escuchar tu voz y anhelando con mucho celo, con mucho deseo, el vivir vidas victoriosas. A nosotros que hemos sido derrotados en muchas ocasiones por el pecado, derrotados, pero no vencidos, como dice el Señor. Ahora, Señor, también clamamos que tú estés formando un cercado de protección a nuestro alrededor, porque dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Sabemos que las puertas del Hades, las puertas del maligno, las puertas del reino de las tinieblas, asusan, combaten ferozmente en contra de tu iglesia. Él dice su palabra, las puertas del Hades no prevalecerán. De tal forma que amante, Señor, amantísimo Redentor, por tu Espíritu Santo, cuídanos y guárdanos celosamente, muy especialmente a mí. Porque si se hiriere al pastor en el rebaño de la libertad, y Señor, me considero un sujeto expuesto a ser herido, y de hecho he sido herido por causa del pecado. Señor, dispón mi corazón, todo mi ser, para entregarme de lleno a esta serie de enseñanzas. Ya, aunque tengo algo, Señor, pueda profundizar más y más para bendecir a tu iglesia en la edificación de los santos, para bendecir a los incrédulos en la conversión de las almas. Te agradecemos, te bendecimos y te adoramos y presentamos este resto del día a ti para que tu gloria esté sobre tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Ay, entiendo que otra vez que si no cerrar, todo lo que